Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día, lunes 3 de febrero. Hoy la palabra de Dios que llega a nuestra vida para alimentar nuestra fe, para fortalecernos en el seguimiento de Jesucristo el Señor. Hoy el Evangelio de Marcos nos relata el texto del endemoniado, de aquel hombre que está poseído por una legión, por varios espíritus que no lo dejan tranquilo, que no lo dejan en paz. Pero la llegada de Jesús es para dar liberación al ser humano. La llegada de Jesús es para confrontar la vida del ser humano que está apartado de Dios, que está en una situación de pecado, que está en una situación de maldad, en una situación donde el mal se ha apoderado de él y no lo deja libre. Hoy el texto bíblico nos relata cómo Jesús va a darle la salvación, la sanación, la liberación, cómo va a expulsar ese demonio, porque tenemos en cuenta que este hombre había sido también excluido de la sociedad, lo tenían aparte, lo tenían encadenado, lo tenían amarrado. Cuando uno no sabe qué hacer con aquel que está en situación de pecado, muchas veces lo que hace es distanciarlo, quitarlo, señalarlo, pero no hace lo que Jesús hizo, trata de curarlo. Y una vez que Jesús trata con el ser humano, trata con la persona, inmediatamente sale el mal para que no sea arrojado del ser humano. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué quieres?, pregunta el mal. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me atormentas? Inmediatamente sale la que no es la identidad del hombre, la que no es la identidad del Hijo, de que es Hijo de Dios, sino al contrario, sale la identidad de aquel maligno que está poseyendo el cuerpo de aquel hombre que vivía entre los sepulcros y que la gente mantenía amarrado. ¿Qué quieres de mí, Jesús Nazareno? Inmediatamente Jesús le ordena que salga, que se vaya de ese hombre, que lo deje libre. Entonces es cuando el espíritu del mal le ruega a Jesús que lo mande a la piara de cerdos. Y ahí sucede el milagro. Se libera el ser humano. Se libera aquel que había estado atado, aquel que había estado oprimido, aquel que había sido relegado. Es
la salvación de un hijo de Dios que estaba perdido, que estaba siendo atormentado por el maligno. El Señor viene para salvar, para redimir. El Señor viene para que cuando haya ese encuentro personal con Cristo, de verdad haya liberación y sanación y todas las cadenas del mal sean rotas por la fuerza liberadora del Espíritu de Jesús, que anuncia con valentía y con fuerza que Dios es el que tiene el poder y la autoridad y la potestad para expulsar toda esa clase de demonios, toda esa legión que atormenta al ser humano. Y luego viene la segunda parte. Después la gente se dio cuenta que el hombre estaba vestido, bañado y en sus cabales, en sano juicio. Y la gente, en vez de alegrarse, tuvo miedo porque no estaba preparada la comunidad de los gerasenos para encontrarse con Cristo. Tuvo miedo porque su vida quizá iba a cambiar, porque no iban a volver a ser los mismos, porque aquel que se encuentra con Cristo, su vida cambia. Entonces, ¿qué hacen aquellas comunidades? Les dicen a Jesús: vete de nuestra región, vete, no te queremos aquí, porque sienten que Jesús los invita a un cambio y todavía no están preparados. Aléjate, aléjate de nosotros. Qué triste es cuando uno no está preparado para recibir al Señor. Qué triste es cuando el Señor pasa haciendo el bien y expulsando el mal. Nosotros tengamos que decirle: aléjate, Señor, porque todavía no estamos preparados. Cristo pasa por tu vida para darte la liberación, para expulsar quizá muchas cadenas del mal que te tienen oprimido, que no te dejan avanzar. Cristo está pasando por tu vida y el Señor te está diciendo que ese espíritu que de pronto no nos deja acercarnos a Dios, el espíritu del mal, del pecado, que no nos deja acercarnos a Dios, que sea arrojado. Seamos dóciles para recibir la palabra de Dios y que podamos postrarnos delante de Jesús y que Él nos dé sanación, liberación, expulse de nosotros todas aquellas situaciones de pecado para que nazcamos a una vida nueva y sigamos a Cristo el Señor. Dice la palabra también que el hombre le pidió seguirlo y el Señor le dijo: nada de eso, vete a tu casa y cuenta la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y el hombre contento se convirtió en misionero, anunciaba por la Decápolis, las 10 ciudades que estaban en su comarca, salió a anunciar el reino de los cielos, alegre, porque el Señor había tenido misericordia y porque le había dado una nueva oportunidad. Libre de toda atadura, el hombre anunció con libertad la palabra de Dios. Así también nosotros, mis hermanos, libres de toda atadura, podemos predicar la palabra de Dios. Roguemos a nuestro Padre Celestial por los que nos piden oración, los enfermos, los tristes, los atribulados. También roguemos por aquellos que cumplen años el día de hoy. El Padre del cielo les conceda muchas bendiciones y siempre el Señor los bendiga y que su proyecto de vida vaya de la mano de Dios. Rogamos también al Padre del cielo por todos nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.